Una alegre aventura. Capítulo 5. A principios de la 19ª centuria, la taberna del descanso del pescador estaba como en los tiempos en los que la audaz Pimpinela Escarlata y su banda de héroes la consideraban su punto de partida para las aventuradas incursiones en la Francia revolucionaria. Seguía siendo punto de parada de los viajeros de alta alcurnia que se dirigían al continente europeo, así como también de pescadores, soldados, marineros y contrabandistas, y se rumoreaba que en ella se había urdido más conjuras de todas clases que en cualquier club político de Londres. Sea ello como fuere, lo cierto es que los 6 hombres que en un atardecer de marzo de 1802 se congregaron en la sala de la popular taberna no evidenciaban deseos de ser vistos ni oídos por el resto de la clientela de Maese Derivanz. Habían elegido uno de los hondos nichos formados por los altos sitiales que rodeaban una mesa de caballetes, y cuando hablaban lo hacían quedo. No obstante, se valían de patois de Normandía, incomprensible incluso para los franceses que no hayan pasado algunos años en la provincia. De los 6 hombres, uno se sentaba algo distanciado de los demás. Era de corta estatura, más bien grueso, con la ganchuda nariz y alta frente característica de los Borbones. Aunque era joven, 25 años a lo sumo, los otros le escuchaban o le hablaban con marcada deferencia, llamándole Monseñor. Empezaban a caer las sombras de la noche y una fuerte galerna soplaba del canal. «El viento es favorable», observó uno de los congregados, sujeto de tosca apariencia y barba y cabellos negros. «Dentro de 3 horas, Monseñor posará una vez más las plantas en suelo francés». Monseñor exhaló un breve suspiro de impaciencia. «Ojalá tuviese y estuviera seguro de que un tal paso es acertado», murmuró en parte para sus adentros. «Ojalá», replicó el barbudo, «estuviese tan seguro yo de mi salvación eterna como lo estoy de ello». Monseñor no contestó. Pensativamente miró por la ventana que encuadraba una vista del puerto y del pequeño muelle, donde los pesqueros y otros buques se balanceaban a impulso del viento. «En fin», dijo Monseñor, pasados unos instantes, «presumo que es hora de marchar». En esto se puso en pie, saliendo de la sala seguido por los otros. Algunas cabezas se volvieron al ver salir a los extranjeros. Maese Derivanz, sospechando vagamente el exaltado rango de su cliente, se abalanzó a abrirle la puerta y ayudarle a endosarse el abrigo. Mas el barbudo no le consintió esto último. Arrancando la prenda de las manos del posadero, ayudó a Monseñor a ponérsela, ofreciéndole luego su sombrero y su bordón. Maese Derivanz permaneció largo rato bajo el porche, atisbando al grupo de franchutes mientras se dirigía por el muelle a un pequeño embarcadero al que daba acceso una escalerilla de piedra. Un bote aguardaba allí. Monseñor pasó a su bordo y 3 de sus acompañantes le siguieron. El barbudo y otro se quedaron en tierra, contemplando alejarse la pequeña embarcación hacia donde un jabeque aparecía anclado. La escasa luz reinante le permitió a duras penas ver a Monseñor y a sus 3 acompañantes trepar por la escalerilla de a bordo. Maese Derivanz se rascó pensativamente la cabeza antes de volver a entrar en la sala de la taberna. Había en la apariencia del hombre, a quienes los otros llamaban Monseñor, algo que reavivaba ciertos nebulosos recuerdos en la mente del hostelero. Mas pronto dejó de pensar en ello. Por aquel entonces los caballeros franceses de alto rango no eran visitantes insólitos en su popular establecimiento. Media hora más tarde, el barbudo y su compañero regresaron. Habían permanecido en el muelle hasta tanto que la creciente oscuridad les permitió ver los progresos del jabeque. Cuando por fin desapareció envuelto en los impermeables velos de la noche, los 2 hombres se retiraron de su aposento. «Buen triunfo el tuyo, Coteriu», observó uno de los hombres mientras iban por el muelle. «No debería haber sido precisa tanta persuasión», replicó el otro con tono desdeñoso. «¿Qué quieres que te diga? El mezclarse con nuestra gente es un gran riesgo. Hay tantas cosas que no entenderán nunca esos de sangre real». El hombre hizo una pausa, añadiendo luego pensativamente: «Me pregunto yo, ¿qué dirá a eso la señora marquesa?».
Coteriu se encogió de hombros, mascullando una imprecación entre las barbas y sin ofrecer comentario alguno hasta que volvieron a estar en la taberna. Entonces dijo concisamente: «Ahora no habrá nadie en la sala y quiero leerte el esquema de uno o dos de mis proyectos. Tengo para mí que están bien concebidos». Ambos hombres se adentraron en la taberna. Al hacerlo, una figura que en la oscuridad se había dicho que formaba parte del edificio se apartó de la pared y, agazapada, se sumió más aún en las tinieblas. Eran las 8:30 cuando Coteriu y su compañero volvían a salir. La noche se presentaba lóbrega. No había luna. Densas nubes tormentosas surcaban el cielo empujando por las galernas. Y salvo la pequeña lámpara de aceite colgada del porche, la entrada a la taberna y sus cercanías estaban en completa oscuridad. Los hombres se veían obligados a doblegar las cabezas para vencer la fuerza del viento que dificultaba su avance. Al llegar a la esquina se separaron y Coteriu emprendió solo la acentuada pendiente de la mal empedrada calleja que le conducía a su humilde alojamiento en la parte alta de la ciudad. No menos densa era la oscuridad de aquella calle. Las lámparas de aceite que colgaban de palomillas fijas a largos intervalos en las paredes de las casas iluminaban solo el trozo del pavimento que tenían directamente debajo, dejando grandes trechos completamente a oscuras. Coteriu iba por el medio de la calzada. Consciente de su propia fortaleza, no abrigaba temor alguno por la seguridad personal, pero llevaba documentos, aquellos preciados planes de que tan ufano estaba, cuya importancia hubiera sido temerario menospreciar. Los había guardado en el bolsillo interior de su chaquetón y al emprender la subida colocó la mano fuertemente sobre ellos. De pronto, y sin el menor aviso, dos figuras se abalanzaron a él al pasar ante un callejón lateral. Sobre su cabeza cayó un tupido lienzo, cegándole y apagándole sus gritos y sus imprecaciones, mientras forzudos brazos le asían por las piernas haciéndole perder el equilibrio. Cayó, pugnando por desasirse, braceando con los puños crispados hasta que le sujetaron también por los codos, atándole las manos a la espalda. 2 o 3 rufianes más habían acudido, al parecer, en auxilio de sus primeros atacantes, y pronto le redujeron a una total impotencia, pasándole una cuerda por las piernas. Así amordazado y amarrado, le levantaron en vilo, llevándole cuesta abajo. No habría podido decir hacia dónde. Desde luego, a cierta distancia. Su instinto le dijo que su camino le llevaba a lo largo del muelle. El tupido lienzo que le envolvía la cabeza dificultaba la respiración, pues al ceñírselo le habían apretado junto a la boca bien fuerte. Solo podía rechinar los dientes en impotente rabia. No le era doble ni adivinar siquiera quiénes podían ser sus agresores. Habría sospechado que se trataba de un caso vulgar de atraco, a no ser porque los caballeros del camino no se habían molestado en atacar a un sujeto tan pobremente vestido y tan a pocas luces desprovisto de fortuna como él. Por ende, debía tratarse de sus documentos, y sus atacantes serían seguramente espías cuyo interés estaba en apartarle de su camino o desacreditarle ante la facción realista. Con aquellos proyectos suyos que en un momento de aberración había consignado en papel, podrían ciertamente conseguir su objeto. Planes de saqueos y de robos, por no decir también de crímenes, y Coteriu volvió a rechinar los dientes. Solo en su mente podía apostrofar, y a fe que lo hizo con vehemente energía, vituperando a quienes habían logrado ganarle la mano. Y entre estos incluía, como de los principales, al futuro rey de Francia. Debió perder el conocimiento durante algún tiempo, porque jamás pudo recordar más tarde el momento en que sus raptores le dejaron en el suelo, ni lo que ocurrió después. Cuando volvió en sí, fue con la grata sensación de poder respirar con facilidad. Le habían quitado el lienzo y sus pupilas se posaron en la luz de la linterna que un alguacil sostenía encima de la cabeza. 1 o 2 curiosos se habían acercado y se habían afanado por desatar las cuerdas que ceñían sus piernas y sus brazos. El primer impulso de Coteriu, en cuanto pudo incorporarse, fue tentarse buscando sus papeles. Al darse cuenta de que no solo le habían despojado de sus preciosos planes, sino también del escaso dinero que le quedaba para seguir a Monsigny a Francia, masculló una imprecación.
Entretanto, aquellos imbéciles que le rodeaban arguían sobre la conveniencia de llevarle ante un magistrado. Demoras, demoras. Mientras Monseñor le esperaba y solo Dios sabía lo que estaba ocurriendo allende en el canal. Como el benemérito alguacil de Dover tuvo pronta ocasión de apreciar, Coterie no se distinguía por su paciencia. Mientras los curiosos se despachaban a su gusto comentando la ineptitud de la policía local para reprimir los desmanes de los salteadores y otros discípulos de Caco, y el representante de la ley salía por los fueros de su ministerio, el hombre que diera lugar al argumento desaparecía sin más dilación. Aprovechando lo acalorado de la controversia, Jacobo Coterie echó a correr y cuando los que discutían notaron su ausencia, ya se había internado en una callejuela, sin que nadie pudiera apreciar en qué dirección. Capítulo 6. El 27 de marzo de 1802, Londres se enloqueció de alegría. La razón de su locura fue la firma del Tratado de Paz con Francia. Ya podía darse por terminada la contienda, los terribles momentos de temor y duda por la suerte de los padres, hijos o hermanos, la febril lectura de los noticiosos en busca de notas informativas de lo que ocurría al otro bando o de nombres de seres queridos entre las listas de los muertos. Ya no sería menester otear de continuo el horizonte hacia la costa francesa, de donde Bonaparte y su inmenso ejército habían jurado salir para invadir Inglaterra y asolar sus hogares y sus granjas. La paz se había firmado definitivamente en Amiens. Como tantos otros tratados de los que Bonaparte puso su firma, resultó a la larga no ser más que un armisticio. El recelo y el encono subsistían por doquier. Cierto, por un lado, que Napoleón, a quienes los ingleses habían infligido severa derrota en Egipto, se inclinaban hacia unas relaciones de amistad, y por otro, que la retirada de Pitt de la jefatura de las cámaras de los comunes alejaba de su cargo oficial al más acerbo enemigo de la Francia revolucionaria. Sin embargo, toda persona consciente a ambos lados del canal sabía que las viejas rivalidades y las viejas envidias seguían tan despiertas como antes. Latentes de momento, a la menor provocación resurgirían potentes. Además, subsistía la reducida fracción de los obstinados tories, realistas por tradición, que estimaban que Inglaterra no tenía derecho a concluir una paz con un mal nacido soldado de fortuna, usurpador del trono de los reyes borbónicos. Empero, eran minoría. La noticia fue recibida con completa satisfacción, en general, por los ignorantes y por los entendidos. Entretanto, Inglaterra llevaba 10 años aislada de la Europa continental, salvo subrepticiamente como en la gran liga de la Pimpinela Escarlata en los días del terror. Ningún súbdito inglés había puesto las plantas en Francia desde que Inglaterra, ofendida por la ejecución de Luis XVI, se había, por vez primera, declarado en guerra con el gobierno revolucionario. Ahora, impulsados por la curiosidad y por el afán de aventuras, viajeros ingleses y franceses de todas clases y de ambos sexos irrumpían en ambas naciones, ávidos de contemplar los cambios habidos en ambas orillas del canal, a causa de la revolución de una y de 10 años de guerra y desgaste en la otra. Y sobre todo, los hombres y mujeres notables de Inglaterra anhelaban ver de cerca al ogro Napoleón. Estadistas, artistas, hombres de ciencia, para quienes el mero nombre del corso había sido sinónimo de Satanás, invadían en tropel las fullerías y rendían homenaje al usurpador y a su criolla consorte, como escasamente 10 años antes habíanlo hecho con el rey Luis y la bellísima María Antonieta. Los miembros de la gran nobleza francesa, que durante años habían vivido en el exilio de Inglaterra, se apresuraron a valerse del decreto de Bonaparte amnistiado a los migrados. Confiado en su promesa de devolución de sus haciendas, regresaron a París, dispuestos a inclinarse ante la nueva naciente estrella, como si la corona de su asesinado rey le hubiese sido conferida por derecho divino. Otros tiempos, otras costumbres. Era la frase favorita de Lord Saint-Denis cuando sus amigos Tories comentaban acerbadamente ese extraño cambio de postura moral. «Imaginad», declaraba encogiéndose de hombros su gracia Lord Flynn,
A esos aristócratas franceses que tantos humos tenían aquí, corbeteando y doblando el espinazo ante ese advenedizo italiano. Italiano no, querido, rectificó Saint-Denis. Corso. ¿En qué se distingue? Y Saint-Denis tuvo que reconocer pálidamente que no lo sabía. ¿Qué pensáis hacer acerca de esto, Saint-Denis? Quiso saber con toda seriedad otro amigo. ¿Acerca de qué? Acerca de esta paz que Dios confunda. Contribuir a romperla en cuanto pueda, fue la breve respuesta del interpelado. Eso es un ultraje, aseveró aclaradamente su gracia Lord Flint. No, retruncó Saint-Denis. Es peor aún, es un fastidio. Mucho temo que ahora tendré que pagar a alguno de mis acreedores, agregó tras un momento de reflexión. Todos suspiraron al unísono porque estaban en completo acuerdo con Martín Saint-Denis. ¿A dónde diablos iría ahora que se había firmado aquella malparada paz? Llevaban 10 años de vida extrema y aventurera, algunos entre ellos a las órdenes de la Pimpinela Escarlata, que habían afrontado la muerte casi a diario durante un quinquenio. Todos habían combatido a Bonaparte, y cielo santo, qué modo de combatir. No faltaban pesimistas que aseguraban que la paz no podía ser duradera, y a decir verdad aquellos apuestos jóvenes esperaban sinceramente que así fuese. Para ellos, la realeza era un estado sacrosanto y los reyes, reyes por derecho divino. Aunque Bonaparte no hubiese pertenecido en puridad a la cuadrilla de asesinatos de Robespierre, había iniciado su vida sirviendo a la causa revolucionaria, y ahora, con su arrogancia, se creía superior a los divinos derechos de los reyes. Les resultaba humillante en alto grado que la realista Inglaterra hubiese concluido una paz con un hombre así. Humillante para ellos y para su orgullo, y además fastidioso. Capítulo 7. Empero, aquella irreconciliable actitud de los jóvenes aristócratas no era evidentemente compartida por la masa popular. Lo único que a ésta interesaba era que se había firmado definitivamente la paz. Los agoreros podían profetizar a su antojo que no duraría. Mas de momento había cesado la lucha y en cuanto la noticia cruzó el canal, una alegría febril se exteriorizó en estruendosas demostraciones de júbilo, manifestaciones, algaradas, bailoteo y no poca destrucción de propiedades privadas. La policía hubo de renunciar pronto a tareas de encauzar la desaforada exuberancia del gentío. Se registraron algunas cabezas rotas y los dueños de tabernas y cafés se vieron y se desearon para impedir la entrada a sus locales de los alborotadores. El tratado de paz se había subido a todas las cabezas como un vino excesivamente alcohólico. Mientras la plebe se apelotonaba por las calles invadiendo el Strand y Trafalgar Pit, que gritaban hasta enloquecer frente a la mansión House, o cantando himnos religiosos ante Westminster y Saint-Denis, Paul y la buena sociedad daban rienda suelta a sus sentimientos más elegantemente, aunque con igual ruido, en el teatro Drury Lane. Allí el baile de máscaras, precipitadamente organizado para celebrar la paz, tuvo un éxito rotundo. Acudió todo el mundo. La juventud dorada londinense vació armarios y cómodas buscando materiales para confeccionar disfraces fantásticos con que ataviarse, y se vistieron de Pierrots y Colombinas, de John Bull y de María Estuardo, de odaliscas y molineras. Y desde las 10, aquella alborozada muchedumbre llenó los pasillos y las salas del viejo teatro con sus gritos y risas, persiguiéndose, chillando, bebiendo, celebrando, en una palabra, con mucha algazana y más regocijo, y la paz maravillosa que ponía a punto a un periodo de 10 años de miseria y de dolor. El telón de fondo de la ópera de Herr Gluck, Alceste, recientemente estaba puesta en escena en el Drury Lane y se había requisado para prestar artístico fondo clásico a aquella moderna escena, mientras la platea se había elevado, con caballetes y tableros, a la altura del escenario, para formar así, a costa de mucha ingeniosidad y abundante gasto, un inmenso salón de baile en el que, a los acordes de una admirable orquesta, la giga inglesa, la mazurca polonesa, el minueto francés
y las chotis y el nuevo vals austriaco se sucedían con los más breves intervalos. Los palcos circundantes se veían llenos de espectadores que habían acudido ostensiblemente a contemplar a los bailarines, pero en realidad aquellos eran los lugares favoritos en los que, transcorridas las cortinas y al amparo de discretos antifaces, se concertaban citas y se juraban amores sin riesgo de reconocimiento. Así pudo decirse que había sido en el palco B donde la duquesa K había accedido por fin a los apremios de Lord M, y en el antepalco G, Saint-Denis. A.R. en persona había descendido a cenar té con té con la linda Minian Dale, la bailarina del Covent Garden. Los que todo lo sabían y hablaban de mucho más de lo que sabían, declaraban que el desposeído rey de Francia, o cuanto menos su hermano, el conde Artois, había abandonado su casa de Hartwell, decidido a ahogar su melancolía, aunque solo fuese durante una noche. Pero eso era probablemente una mentira, porque la real familia francesa tomaba muy escasa parte en las funciones sociales, y en verdad no podía mirar con muy buenos ojos aquella paz que reconciliaba a su mejor amiga, Inglaterra, con el usurpador de un trono. Sea como fuese, un personaje de importancia estaba aquella noche presente en el Drury Lane. Era Monsieur Otto, el embajador francés que había negociado el tratado de paz. Le asistía a su mano derecha, el coronel Lariston. Los dos franceses habían acudido a ofrecer sus respetos a Lady Grenville, aquella linda rubia cuyas extravagancias y alocadas travesuras causaban a su provecto esposo no poco desasosiego. La dama se sentía ligeramente hastiada de la formal conversación de sus visitantes, porque había oído hablar mucho de la galantería francesa y le decepcionaba que los dos austeros diplomáticos solo discutieran sobre el atroz clima inglés o la maravillosa personalidad de Bonaparte, insensibles al parecer a los dardos de sus chispeantes pupilas. Afortunadamente su palco se veía de continuo asaltado por otros visitantes, arlequines, gnomos o astrólogos, ávidos de rendir pleitesía a la reconocida reina de la belleza. Flores, bombones, eran ofrecidos por la pléyade de jóvenes dandis que tenían a mayor gala recibir una sonrisa de los labios de Chamión de Genneville, que con los más señalados favores de cualquier otra estrella de firmamento social lo hacía. «Saint-Denis está aquí. ¿Le ha visto su señoría?», preguntó un joven Pierrot de desenfadado aspecto. «No, ¿dónde?». «Ahí, debajo del quinto. No, del sexto palco, con un dominó gris, apoyado contra una columna». «Ya le veo. Creí que estaría demasiado aburrido para venir». «Presumo que habrá planeado algo para esta noche», observó un grotesco pantalón, mientras un gran turco añadía solemnemente: «Es lo mejor que tiene Saint-Denis. Siempre sale con alguna sorpresa. Dicen que proyecta hacer coronar rey de Francia en la abadía de Westminster al duque de Berry», declaró el joven Pierrot. «Y secuestrar al embajador francés», aseguró un pirata de siniestra catadura, «manteniéndole cautivo». No prosiguió la frase por haber recibido un codazo de Pierrot y un pellizco del pantalón que le hicieron lanzar un berrido de dolor, mientras la adorable Chamior estallaba en una carcajada. «Mi querido duque», dijo con cuanta solemnidad la ocasión permitía, «dejad que os presente a su excelencia el embajador de Francia». «¡Válgame San Cristo!», exclamó el feroz pirata. «Para el mundo su gracia, el duque de Fleet», intentando batirse en retirada. Pero los otros le cerraron el paso y hubo de inclinarse ante su excelencia, soportando la cerada mirada del coronel Lariston, mientras su señora reía hasta saltársele las lágrimas. «Espero», dijo Monseñor Otto con intencionada ironía, «que el amigo de vuestra gracia no logrará ni uno de los otros de sus propósitos». «Podríase producir un nuevo casus belli», añadió fríamente Lauriston. «Gran Dios, esos franceses carecen del sentido del humor», pensaron los tres ingleses al despedirse con un gran saludo de estos franceses, y dos de ellos se dijeron para sus adentros que Flint no podía abrir la boca sin acabar metiendo la pata. Capítulo 8.
Durante algunos momentos, Lady de Hinville quedó sola con los dos franceses, deseando de todo corazón que estos se despidieran a su vez, pues había explorado con la mirada a la alegre multitud que llenaba el patio del teatro y había conseguido localizar el dominó gris que un momento antes le había sido señalado. Su mirada atrajo la de él e hizo un ligero movimiento con su mano, que el dominó interpretó sin duda como una invitación, pues tras una leve inclinación de cabeza se separó de la columna y pronto desapareció por tinta de las puertas de la platea. Monsieur Otto había seguido sin duda la dirección de la mirada de la dama, pues dijo con la sequedad y falla de emoción que le eran peculiares. Me gustaría conocer a este Belitre. Ella le miró un tanto confusa. ¿Belitre? Dijo molesta. Seguramente no queréis decir Lord Saint-Denis. Ahora viene, me parece, a ofreceros sus respetos. Su señoría sirvió con un ¿cómo os atrevéis? En la punta de la lengua, pero recordando a tiempo que hablaba con el embajador de Bonaparte, y se limitó a preguntar fríamente ¿por qué llama su excelencia Belitre a Lord Saint-Denis? Mi querida señora, contestó Monsieur Otto con el acento gutural que tanto nada recordaba su origen germánico. La reputación de su gracia me dicen que las deudas, las querellas, hasta los duelos, constituyen el total de la vida de ese disipado jovenzuelo. «Bah», respondió ella, «todo eso, ¿qué vale? Es joven, es inglés y es gentilhombre, así que naturalmente juega, riña y enamora a unas cuantas mujeres bonitas». Y Monsieur Otto permanecía en silencio, consciente del paso en falso que acababa de dar. La dama continuó con vehemencia perfectamente dominada. Su excelencia llama disipado a Lord Saint-Denis sin acordarse de que él ha pasado sus mejores años luchando por su país, desatendiendo el cuidado de su fortuna mientras sufría toda suerte de molestias y peligros al lado de las tropas bajo su mando. En Wetzlar, seguramente lo habréis oído contar, se desangraba por 5 heridas, agrupó a sus hombres alrededor de la bandera, amenazada por un piquete de husares de Bonaparte, y resistió por 2 horas contra fuerzas muy superiores, hasta conseguir moribundo casi llevarla al lugar seguro. Su voz temblaba, las lágrimas asomaban a sus ojos. Belitre él, continuó indignada, el héroe de 100 combates. Llamadle atolondrado si queréis, pero reconocer que pocos nombres hay en Inglaterra más honrados que el suyo en los anales militares de esta terrible guerra. Una vaga sonrisa plegó un momento los labios del francés. Su señoría sabe defender bien a sus amigos, dijo. Sí, cuando se ataca a un hombre valiente, murmuró ella, medio avergonzada de su exabrupto. No quise atacar a Lord Saint-Denis, se apresuró a decir Monsieur Otto. Ello sería realmente presuntuoso por mi parte, y he empleado mal la palabra Belitre, seguramente. Quise expresar lo que en Francia llamamos calavera. Allí sentimos generalmente simpatía por los calaveras y hasta su señoría tendrá que admitir que el héroe de 100 combates lo es frecuentemente. Me han dicho que perdió al juego en una noche los restos de su fortuna. «Ah, ¿conocéis la historia?», dijo Lady Genville un tanto tranquilizada. «En efecto, es verdad. Él y algunos otros muchachos de nuestra casa fueron víctima hace algún tiempo de una pandilla de aristócratas extranjeros que eran menos tahúres y que le desvancijaron lindamente, marchándose luego del país. Saint-Denis y sus amigos gozaban de licencias de guerra y se sentían excesivamente alegres. Martín, desde luego, perdió aquella noche una suma considerable. Suma que pertenecía a sus acreedores, según dicen. Quizá, replicó ella con frialdad, pero por lo menos supo castigar a los bribones en forma que no es probable que lo olviden jamás. ¿Qué hizo nuestro joven héroe?, preguntó el francés sonriendo. El calavera, excelencia, decidió castigar a los canallas que le habían robado, así como a sus amigos. Consiguió seguirle la pista hasta Holanda, donde se habían refugiado. Apenas disponían de un mes antes de tener que incorporarse a su regimiento, pero un par de semanas después de haberse puesto al habla con ellos, ya habían hallado la manera de convencerles de que volvieran a Inglaterra, donde la policía les aguardaba. Y ahora los tenéis en el presidio de Watford.
y por siempre imposibilitados de ejercer su nefasta profesión. Muy interesante, observó su excelencia. ¿Pero por qué imposibilitados? ¿Es que en Inglaterra se ahorcan a los tahúres? No, excelencia, interrumpió una voz que venía del fondo del palco. Recibid mis respetos, señor, y permitidme repetir que no ahorcamos a los truanes, aunque realmente debiéramos hacerlo. Lady Jimville dejó escapar un ahogado grito de sorpresa, pues la puerta del palco se había abierto sin ruido y el dominó gris se hallaba casi a su lado antes de que se hubiera dado cuenta de su presencia. La máscara se inclinó profundamente sobre la bonita mano que la dama le tendía e hizo luego una cortés reverencia al diplomático francés. «Me honrabais, señor», dijo dirigiéndose a Monsieur Otto. «¿Estaban hablando de mí?» «Así era, milord», replicó éste, «hasta el momento en que yo me maravillaba de cómo unos tahúres, a quienes vuestras leyes no pueden condenar a muerte, pueden quedar, sin embargo, inutilizados para cometer nuevas canalladas. Tenemos muchos granujas en Francia y me gustaría saber cómo se hace ese milagro». «Milagro no, excelencia», contestó Saint-Denis. «Pero como la policía suele ser poco rápida en sus procedimientos, aproveché un día de asueto para entrevistarme con Hardware, con la banda de estafadores que acababa de llegar de Holanda. Media hora en un cuarto reservado de una posada del Marinero Alegre me bastó para cortar la oreja derecha a cada uno y obligarles a devolverme lo que nos habían robado, a cambio de no cortarles también la izquierda. Comprenderéis, señor, que no es fácil que desde ahora ningún caballero consienta en jugar con hombres a quienes les falta una oreja». «¿Hicisteis eso, milord?», preguntó el coronel Lariston, que contemplaba a Saint-Denis con una fijeza y un aire de asombro y horror casi grotescos en su exageración. Monsieur Otto, más diplomático, parecía absorto en la contemplación de la multitud que ocupaba la platea. Saint-Denis prorrumpió en una sonora carcajada. «Me gustaría saber si acierto lo que estáis pensando en este momento, coronel», dijo. «¿Me permitís que pruebe?» Lauriston accedió con un gesto. «Pensabais», continuó Saint-Denis imperturbable, «qué salvajes son estos ingleses». Lauriston intentó protestar. «Milord, os aseguro que…» «Nada, no hay por qué excusarse. Yo también estoy dispuesto a admitir que los ingleses somos salvajes, y en asuntos de honor muy especialmente. En un caso como el mío, el civilizado francés hubiera sin duda concertado mi duelo con la canalla y dado a ésta la ulterior satisfacción de agujerearle la piel». Tras un momento de pausa volvió a reír con una risa contagiosa en la que todos participaron, menos los dos franceses, y terminó diciendo: «Aquí en Inglaterra, señor, quedamos más satisfechos cortando las orejas a un bribón, por noble que sea, que demostrando nuestra suficiencia en la elegante arte de la esgrima». Se levantó y tras una cortés, aunque larga e irónica reverencia a los franceses, ofreció el brazo a la encantadora Chamión. «¿Qué dice su señoría?», murmuró. «¿Tendrá ese belitre el honor de acompañarnos al ambigú?». Este fue el final del incidente. Charlando, riendo, flirteando, Lady Geneville, del brazo de Saint-Denis, se dirigió al bien provisto ambigú, dejando a los dos franceses tras el cambio de cumplidos reglamentarios que comentaban a su gusto la excentricidad, que raya en locura, de los ingleses. Capítulo 9. El incidente que acabamos de narrar ocurrió en las primeras horas de la madrugada. Desde aquel momento, el entusiasmo y la alegría fueron increciendo. La mayor parte de las damas de la sociedad abandonaron el teatro poco después de cenar. En esta época no era deshonra en Inglaterra para caballero alguno, joven o viejo, beber más de lo habitual y lo que les convenía, y se comprende que con la mitad de la juventud dorada en Londres más o menos borracha, el Teatro Real de Drury Lane no era, poco después, lugar a propósito para dama alguna, salvo acaso alguna matrona joven y retozona. Saint-Denis se despidió de Lady Geneville a la portezuela de su coche. Cuando llevaba galantemente la deliciosa mano a sus labios, una dulce expresión había correspondido a la suya. «¿Vendréis mañana a mi tertulia, Martín?», murmuró ella con un ligero suspiro. «Su señoría me perdonará si…». «Martín», suplicó ella, «¿tiene tan poco de agradable mi compañía?». «¿Pero por qué? En nombre del cielo, ¿por qué?». «No lo sé. Creo que estoy harto de vivir».
Si no supiera que sois un egoísta y un corazón de piedra, amigo mío, dijo Jean de Ville, asumiendo una súbita seriedad. Creería que sufrís un amor no correspondido. Y tendríais razón. ¿No estoy acaso enamorado de vos? No os burléis, Martín. Hablo en serio. En serio os dignáis creerme envuelto en una intriga amorosa? Ojalá fuera así, pues quizá resultara divertido. Sois incorregible, dijo ella. Volved ahí dentro, añadió indicando el vestíbulo del teatro, en aquel instante convertido en un verdadero pandemonium. Mujeres riendo y chillando, y hombres gritando y cantando canciones báquico-eróticas en un denso torbellino de placer y de ruido. Flint y los demás os estarán echando de menos. Flint y los demás me aburren soberanamente. Acompañadme a casa entonces. Si supiera que Sir Timoteo no estaba, pues está y muy ocupado con su gota y su tisana. Entonces, ¿qué decidís? Irme a mi casa. Ella sonrió. Y enseguida a la cama, ¿eh? No, luego de hacer un trabajo. Esta vez se echó a reír. ¿Un trabajo vos? Exclamó. Un trabajo serio, que consiste en... He de echar 100 firmas antes de que amanezca. ¿100 firmas? ¿Para qué? Documentos importantes. ¿Qué documentos? Vos misma lo veréis. ¿Cuándo? Mañana, cuando hayáis descansado. Al dejar mañana vuestro tocador, lo sabréis todo. Ella iba a insistir, pero la voz estertórea del uniformado portero interrumpió el coloquio. El carruaje de Lady Genville está estorbando, dijo. Esta era la señal de dejar el campo libre, y Saint-Denis tuvo apenas el tiempo necesario para estampar un vello en la adorable mano que asomaba sin guante por el borde de la portezuela y apartarse de un salto antes de que el elegante birlocho de resorte de C y guarniciones de plata hubiera emprendido la marcha con su súbito balanceo. Entonces, envolviéndose más estrechamente en su dominó gris, Saint-Denis emprendió a pie el camino, calle abajo, en dirección a Mayfair. Capítulo 10. Al día siguiente, para cuando la hermosa Lady Genville había despachado a su peluquero, su modista y su doncella, la noticia corría ya por toda la ciudad. Era una nueva broma del sempiterno calavera Saint-Denis, decía todo el mundo. ¿Lo has leído?, preguntaba un dandy a otro. Vaya, y casi reventé de risa cuando, viendo los papanatas que se quedaban con la boca abierta. Me han dicho que a las 7 ya había una multitud alrededor de la bolsa. La policía tuvo que cargar. No hay duda de que está loco, completamente loco. ¿Pero qué ha hecho ahora?, preguntaban los que todavía no se habían enterado. ¿No lo sabes? ¿No lo has visto? Es que acabo justamente de... Hay carteles por toda la ciudad. ¿Qué carteles? Ven y te enseñaré uno. ¿Quieres venir también, Hastings? ¿Cómo no? Y yo. ¡Vamos todos! Y la alegre comitiva de dandis jóvenes en filas de a 4, con los brazos enlazados, salían del teatro, dirigiéndose hacia el estrad, con paso rápido, charlando, brincando, gesticulando, riendo como turba de escolares y apartando sin vacilar cuantos obstáculos oponían a su paso en las estrechas callejuelas del barrio quizá más castizo de Londres. Los que estaban en el secreto insistían en que nunca se habían hecho nada parecido al bromazo con el que se descolgaba ahora Saint-Denis. Eran las 8 de aquella fría mañana de marzo, y el revoltoso grupo que hemos indicado salía del teatro Drury Lane. Salían porque la orquesta había tocado su última pieza y el baile se había acabado, y sabían también por las noticias que algunos habían traído la última hazaña de Saint-Denis. Las 8 de la mañana y pleno día. Largo rato había estado ya en plena actividad todos los londinenses laboriosos y ocupados, comerciantes y aprendices, algunos de ellos en la esquina de Villers St. Street. Contemplaban boquiabiertos el paso del grupo de feroces piratas, alegres Pierrot y grotescos pantalones o arlequines, mezclados con multitud de más sencillos dominós de seda. Un murmullo se declaró al tiempo que emparejaban. «¡Qué colección de inútiles!», dijo otro. «Están por todas partes», agregó un tercero para sus barbas. «Ahora que ya no hay guerra, que les tengan ocupados». «Si esto es la paz», añadió otro, «que me den guerra y Bonaparte toda la vida».
pero la ruidosa tropa continuó su marcha sin prestar la más leve atención hasta llegar a Bedford St. Denis Street. Allí el jefe hizo alto. Iba vestido de pirata convencional. Un gran pañuelo rojo estaba liado a la cabeza y enormes pistolones en la faja. Pecho y brazos desnudos y embadurnados con un jugo de nogal, y en los pies descomunales botas de campana. Con un gesto melodramático indicó un gran cartel que había sido fijado en la esquina de la calle. «Mirad», dijo con el orgullo de un exhibidor de feria que conoce y aprecia el valor de sus propias curiosidades. Aquí también se había reunido un grupo de equidans que hubo de ser desplazado de la acera para dejar paso a nuestros elegantes. Al parecer, los carteles, que pasaban de 100, habían sido colocados durante la noche y habían creado una verdadera sensación. Los comentarios se multiplicaban, la mayor parte de mera curiosidad y moderado interés, otros con evidentes trazos de desprecios. «Estos mocaronis», decía uno, «lástima que Bonaparte no les diera a muchos más en la cresta». «Loco, completamente loco», murmuraba un raído pasante de procurador a un mancebo de botica no más lucido que él. «Ah, si ganara yo el premio», suspiraba un estudiante de medicina en la rosada orejilla de su joven compañera. «Podríamos casarnos mañana mismo». «Bah», observó el pasante, «no creáis que ese dinero lo va a ganar nadie, ¿verdad? Si tuviera que pagarlo, no le quedaría ni un botón». Y sin embargo la oferta estaba ahí, casi increíble, pero no menos real, impresa en letras garrafales que cualquiera podía leer y suscrita por uno de los hombres más honorables del país. 5.000 libras de premio. Sepan todos cuantos vienen el presente que yo, Marty Leroy Carlos Saint-Denis, barón de Saint-Denis y Brune, par del Reino Unido, me comprometo a pagar la antedicha suma de dinero a la persona que me libre de la incalculable enfermedad conocida por aburrimiento, la cual consume actualmente mi vitalidad, quebranta mi salud y me lleva lentamente a la tumba prematura. Quien quiera que me provea de remedios o medicinas contra su susodicha enfermedad recibirá, una vez comprobada su eficacia, junto con mi gratitud, la suma de 5.000 libras. Pero para información y guía de cuantos se interesen en este problema científico, les prevengo que en diferentes ocasiones he probado algunos remedios sin conseguir los resultados apetecidos, tales como lo siguiente: piratería en alta mar, robo en despoblado, pérdida de una fortuna al juego. Nótese que he sido soldado en la campaña durante 10 años, con todas sus consecuencias, hallándose este remedio vedado ahora a causa de la cochina paz. También me pongo el veto a fullería en el juego, estupro y asesinato. Mi vida carece de valor y estoy dispuesto a correr el riesgo de acabarla cuando y donde sea, salvo en la horca. Dios guarde al rey. «Bien», exclamaban cuantos habían sido llevados a leer esta extraordinaria producción. «Bien», de todos los disparates. «Bien», exclamaban todos de nuevo. Únicamente a Saint-Denis podía habérsele ocurrido locura semejante. No creía yo que le quedaran 5.000 libras. Sin embargo, parece que la cosa va en serio. Naturalmente. ¿Cómo que se ha firmado de su puño los 100 ejemplares? Pues yo tengo una buena idea que ofrecerle. Y yo también tengo una idea. Esto es lo que muchos decían para quedar luego sumergidos en pensativo silencio. La mayor parte de los críticos y presuntos consejeros estaban entrampados hasta los ojos, pues en esa época la gente joven gozaba de pocas diversiones excepto del vino y del juego. Un resto de puritanismo en la sangre inglesa había hecho que el teatro no hubiese llegado nunca al corazón del pueblo, y los últimos 10 años de guerra encarnizada le habían apartado aún más del viejo Drury y de la ópera italiana. El baile había pasado de moda, pues el minueto resultaba complicado y lento, y los nuevos valses vieneses no se consideraban bon ton del todo. Solo el juego del azar florecía, el juego en todas sus formas: dados, cartas, apuestas, sobre todo apuestas, formas útiles de perder el dinero, cualquier cosa que provocara la emoción en los intervalos de la lucha contra Bonaparte. Monsieur Otto estaba en lo cierto al asegurar que Lord Saint-Denis había perdido una fortuna en una sola noche y otra un año después.
Probablemente las 5.000 libras que ahora ofrecía eran el resto de lo que había sido renta realmente principesca, y era cosa muy digna de él tirar así este último recurso en tan extravagante capricho. Pero Saint-Denis era hombre de palabra. Había ofrecido el premio y lo pagaría, aunque fuera con su último chelín, y sus amigos, tan locos como él, acariciaban a la vista de los carteles dulces esperanzas de ganar las 5.000 libras sin tener que esforzarse demasiado para ello. El dinero les vendría de perlas para satisfacer a uno o dos de los acreedores más molestos o convertirlo en el collar de brillantes que ambicionaba aquella bonita bailarina de ópera. No es, pues, extraño que todos permanecieran cavilosos hasta que el feroz pirata, en su vida privada nada menos que el duque de Fleet, exclamó de repente: «Y ahora, amigos míos, a la cama». Solo entonces se dieron cuenta de que no era nada temprano, de que los ganapanes que les rodeaban mostraban creciente hostilidad y sobre todo de que estaban muertos de sueño y de cansancio después de 12 horas de bailes, juegos, bebida y alboroto. Así es que, tras un estertorio «viva», el grupo se disolvió, tomando cada uno el camino de su casa en el momento en el que el reloj de San Martín de los Campos sonaban las 8. Capítulo 11. Sir Timothy Gimville, que a pesar de la gota no dejaba de acudir todas las mañanas a su club a beberse un vaso de oporto, de veneno, decía su médico, volvió a su casa a la hora del lunch, furioso por la estupenda noticia. «Ese muchacho debiera de ser deportado», dijo añadiendo un par de tacos para subrayar sus palabras. «Es un escándalo para la aristocracia y nos avergüenza ante los diplomáticos franceses. ¿Qué pensará Bonaparte de nuestra juventud?» «Es el joven más valiente del mundo», replicó su esposa con calor, «y el más duro de los enemigos. Pero», añadió más calurosa, «¿qué ocurre ahora que os pone de tan mal humor?» Silenciosamente escuchó la narración de su esposo y sus comentarios sobre la impresión causada en la ciudad por los ya famosos carteles. Sir Timothy había conseguido obtener uno de ellos, y con una rabia que aumentaba los pinchazos de la gota, la leyó a la dama en voz alta, adobado con buena reacción de tacos y juramentos que eran corrientes en el lenguaje de los señores de su época, y con nuevos comentarios que en nada favorecían al autor de la hoja impresa. «Me gustaría saber si he recibido ya muchas ofertas», fue el único comentario de Lady Gimville y la sola respuesta que dio a la ira de su esposo. «Espero que no haya nadie tan idiota que se confíe al loco que ha disipado ya 2 fortunas en disparates como este», murmuró Sir Timothy, arrojando con un gesto de disgusto la hoja al fuego de la chimenea. «Os equivocáis, señor», exclamó su esposa. «Lord Saint-Denis es un hombre de palabra y pagará lo que promete, aunque sea con su último chelín. Vamos al comedor». Lo mismo entre los amos que entre los criados, Lord Saint-Denis era el héroe del momento. ¿No había acaso provisto a Londres con materia para chismorrear a gusto? En los clubs más elegantes y en las cocinas, en los ateneos y en los bodegones, así como en los alrededores de las mesas de juego, se hablaba más y se daba mayor importancia que al tratado de la paz. Todo el mundo esperaba que ocurriese en la tertulia de Lady Gimville, y los jóvenes como los viejos, las damas como los caballeros, se preparaban a asaltarle con preguntas. Había recibido ya muchas indicaciones, había pensado ya en conceder la principesca recompensa. Pocas horas fueron necesarias para que el asunto comenzara a fructificar, y las imaginaciones volcánicas de la juventud irrepresible se dieron a producir ideas que sus autores consideraban maravillosas: una intriga amorosa con la mujer de Bonaparte, una conspiración para malograr el tratado de paz, desafiando el duelo al embajador de Francia, Monsieur Otto, la circunnavegación del globo en una de las novísimas goletas de gavias. Tales fueron algunas de las fantásticas creaciones de ciertos espíritus desequilibrados. Pero Saint-Denis no apareció por la tertulia de la encantadora Lady Gimville. Todo el día lo pasó sentado a su mesa del despacho en la gran biblioteca de su cómoda mansión de Berkeley Square, con un enorme libro de contabilidad delante. La puerta de la casa estaba abierta para todos, y los visitantes, aun los más humildes, eran inmediatamente llevados a su presencia por el magnífico Mr. Butch,
mayordomo incomparable y última reliquia de la que había sido su selecta servidumbre. En las páginas del mamotreto iba apuntando los nombres y las señas de los aspirantes al premio, y enfrente de ellos la idea del remedio para la incalculable dolencia del aburrimiento que su gracia padecía. Todo ello de su puño y letra, y sin que jamás plegara a sus labios un asomo de sonrisa. Después de lo cual el visitante era conducido al departamento de la servidumbre por el majestuoso Mr. Butch y obsequiado con una copa de excelente jerez, siempre gratamente aceptada. Claro que este recibimiento no rezaba con las personas de categoría que también llamaban a la puerta en número considerable. Aunque sus nombres y sus propuestas iban a parar al libro como los demás, ellos no hacían antesala en el hall, sino que disfrutaba de un gabinete, donde vinos, cigarros y barajas les ayudaban a pasar agradablemente la espera. En cuanto a las señoras, tampoco faltaban, ofreciendo en la mayor parte las más complicadas intrigas amorosas, con tales elementos de sorpresa, peligro y apasionada solución que no podían en realidad dejar de disipar el más enconado aburrimiento, especialmente por el despliegue de la táctica femenina de que iban acompañadas. Pero la más sugestiva mirada y el más sabio maniobrar de ennegrecidos párpados y labios coralinos y sonrientes no conseguía en ningún caso alterar la imperturbable serenidad del que era objeto de ellas, como decía más tarde Mr. Butch. La forma en que estas buenas piezas se comportan cuando ven que su gracia no les hace caso es positivamente indecente. Al cerrar el día, más de 200 propuestas aparecieron anotadas en el registro. Lord Saint-Denis había trabajado sin descanso ni otra interrupción que la indispensable para tomar un poco de café en el despacho mismo, y estaba tan cansado y con la mano tan dolorida de tanto escribir. Si esto sigue así, dijo a Mr. Butch, voy a tener calambres de escritor. Cerró por fin el librote con un golpetazo y se dejó caer en un sillón. No más visitas por hoy. Di a los que esperan que vuelvan mañana y tráeme un vaso de jerez y un cigarro. Dentro de media hora quiero estar en la cama. El solemne Mr. Butch salió una vez encendidos los candelabros y hecho todo lo necesario para la comodidad de su señor, y éste se acomodó en un sillón, junto al fuego y con el cigarro entre los dedos y reposando la cabeza en un cojín. Entonces empezó a gozar del placer de la holgazana tarea tras un día tan atareado. En aquel momento su aspecto era extraordinariamente parecido al famoso retrato de Laurence, el que le había hecho 1 año o 2 años antes, una de las joyas de la célebre colección de Saint-Denis de retratos del siglo XVIII. La frente cuadrada y derecha, las facciones un tanto duras, los ojos profundos, de color indescriptible, ni negros, ni azules, ni castaños, y a veces en una oscuridad aterciopelada que recordaban climas meridionales, otras claros y acerados, pero también tocados de una expresión de cansancio y disgusto casi repulsivos. En cierta ocasión, un chocarrero dijo que Saint-Denis parecía un humorista disfrazado de estúpido y no le faltaba quizá razón, pues de vez en cuando un relámpago en la mirada o un rictus de sana ironía en los labios se venía a iluminarle la cara y hacerla muy atractiva por un instante, hasta que la máscara del aburrimiento y la desgana volvía a posesionarse en ella con una afectación tan obvia que causaba verdadera irritación. Sin embargo, es justicia a este producto característico de una época artificial decir aquí que la actitud de Saint-Denis ante la vida había poca o ninguna afectación. En el momento en el que le describimos, aún no había cumplido los 30 años. 10 de ellos pasaron entre las fatigas de una campaña tal como quizá nunca fue impuesta a un ejército alguno, y sin embargo nuestro héroe había gozado alegremente durante ellos, sin sentir ni fatigas ni privaciones, poseyendo nervios de acero y una capacidad de sufrimiento casi limitada, había hallado en las agudas sensaciones de matar, luchar, vencer y hasta ser derrotado la excitación del jugador ante el peligro y la confianza del fuerte ante la adversidad. No era, por lo tanto, natural que sintiera asco y aburrimiento ante la vida sibarítica e impuesta por la paz a un gentilhombre de su rango, sin más fortuna que perder harto de diversiones, bailes, tertulias y comidas. No era natural que hubiera finalmente caído presa
de un devastador sentimiento de futilidad y hastío, no había en ello afectación alguna. Saint-Denis era demasiado orgulloso para tratar de complacer a la galería, para buscar el aplauso o el asombro de una multitud a la que sinceramente despreciaba. En sus grandes carteles, en su enorme libro registro, en sus cuidadosos apuntes, no había fingimiento ni pose. Por disparatado que pareciese todo aquello, por cercana a la locura que se juzgase su conducta, esta no era sino el signo externo de un sincero deseo de hallar en la vida un nuevo atractivo, algo que le hiciese digna de vivirse. Continuará.